En el calor sofocante de una estación de tren en territorio de Nuevo México, ella llegó temblando, con el vientre ya mostrando la nueva vida que crecía dentro. Rosie Watson había viajado 1000 millas esperando encontrar al hombre que había prometido casarse con ella por carta. Pero cuando él la vio en su condición, la señaló y se burló, gritando que jamás se casaría con mercancía dañada. Toda la multitud se rió mientras ella permanecía allí, humillada y sin lugar a donde ir. Pero un hombre solitario en las sombras no se rió. Un guerrero comanche llamado Cyrus Taylor la observaba en silencio, y en sus ojos había algo que ella no podía interpretar. Lo que pasó después cambiaría el destino de ambos para siempre, de maneras que nadie podía imaginar. Tendrás que verlo para creerlo. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El tren se detuvo con un gemido metálico que resonó por toda la estación de Alamogordo, liberando una nube de vapor que se alzó hacia el cielo implacable de Nuevo México, como el último suspiro de una esperanza moribunda. Rosie Watson apretó sus manos enguantadas contra su vientre redondeado, sintiendo como el bebé se movía inquieto dentro de ella, como si también sintiera la tensión que llenaba el aire del desierto. A través de la ventana empañada del vagón, podía ver las siluetas borrosas de las personas reunidas en el andén. Figuras oscuras que se movían como sombras contra el paisaje árido y polvoriento de lo que se suponía sería su nuevo hogar. Territorio de Nuevo México, 1882, se recordó a sí misma, como si las palabras pudieran anclarla a la realidad, como si pudieran calmar el torbellino de nervios que había estado creciendo en su estómago durante los últimos 5 días de viaje desde Kansas City. Se alisó las arrugas de su mejor vestido, un conjunto de algodón azul cielo que había pertenecido a su hermana fallecida. El vestido, que una vez le había quedado perfecto, ahora se tensaba sobre su vientre de 6 meses, revelando su condición a cualquiera que se molestara en mirar. Había intentado ocultarlo con un chal, pero sabía que era inútil. La verdad era imposible de esconder. Señorita Watson, la voz áspera del conductor la sobresaltó. Esta es su parada. Rosie asintió, incapaz de encontrar su voz. Tomó su pequeña maleta de cuero que contenía todo lo que poseía en el mundo y siguió al conductor hacia la puerta del vagón. El aire de Nuevo México la golpeó como una bofetada, seco, cortante, cargado del olor a salvia, ganado y algo más salvaje que no podía identificar. Era completamente diferente al aire húmedo de Kansas, y por un momento se sintió mareada. El andén estaba lleno de gente, más gente de la que había esperado para un pueblo tan pequeño en medio del desierto. Hombres con sombreros de ala ancha y botas polvorientas se apoyaban contra las columnas de madera, masticando tabaco y observando con curiosidad apenas disimulada. Mujeres con vestidos prácticos y delantales manchados susurraban entre ellas, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Algunos pequeños corrían entre las piernas de los adultos, sus gritos agudos, mezclándose con el ruido del ganado en la distancia. Rosie buscó con la mirada a Jasper Patel. Durante los últimos 4 meses habían intercambiado cartas, después de que ella hubiera respondido desesperadamente a su anuncio en el periódico de Kansas City. Él había escrito sobre la necesidad de una compañera para la vida dura del territorio, alguien que pudiera ayudar con las tareas domésticas y traer estabilidad a su rancho próspero. Sus cartas habían pintado un retrato de un hombre trabajador, próspero, alguien que valoraba la honestidad y la dedicación por encima de todo lo demás. En su última carta, él había descrito su apariencia: alto, cabello negro, bigote bien cuidado, y había prometido llevar una rosa roja en la solapa para que pudiera reconocerlo. Pero más importante, le había asegurado que era un hombre comprensivo, que no juzgaría su situación si ella era honesta con él, y ella había sido honesta, brutalmente honesta.
Le había contado sobre Thomas, el comerciante viajero que había prometido casarse con ella, y luego había desaparecido en la noche cuando se enteró de su embarazo. Le había explicado su situación desesperada, cómo su familia la había rechazado, cómo había perdido su trabajo en la tienda de telas. Le había suplicado una oportunidad, prometiendo ser una esposa trabajadora y agradecida. Jasper había respondido con comprensión, diciéndole que todos merecían una segunda oportunidad, que él valoraba la honestidad por encima de todo. Sus palabras habían sido como un bálsamo para su alma herida. Lo vio inmediatamente. Jasper Patel era exactamente como se había descrito, alto y bien vestido, con un traje que claramente había costado más dinero del que Rosie había visto en toda su vida. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás con pomada, y su bigote parecía recién recortado. La rosa roja en su solapa brillaba como una gota de sangre contra la tela negra de su chaqueta. Pero no estaba solo. A su lado se encontraba un hombre más bajo y rechoncho, con un traje arrugado y una sonrisa oleosa. Detrás de ellos, Rosie pudo ver a un hombre mayor con collar clerical, el pastor, supuso, y a una mujer delgada con ojos afilados, que la miraba de arriba abajo con una expresión que no auguraba nada bueno. Rosie respiró profundamente, enderezó los hombros tanto como pudo con su carga, y caminó hacia ellos. Cada paso resonaba fuerte en sus oídos, y podía sentir las miradas de toda la estación fijas en ella y en su vientre prominente. Sus mejillas se encendieron, pero siguió adelante. «Señor Patel», su voz sonó más pequeña de lo que había esperado, apenas audible por encima del ruido de la multitud. Jasper Patel la miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose deliberadamente en su vientre redondeado. La sonrisa que había estado usando para saludar a otros desapareció completamente, reemplazada por una expresión de disgusto y traición que hizo que el corazón de Rosie se hundiera hasta sus pies. El silencio se extendió entre ellos, pesado e incómodo. Rosie podía sentir cómo las conversaciones cercanas comenzaban a disminuir, como todas las miradas se centraban en este drama que se desarrollaba en el andén. «Tú eres», comenzó Jasper, pero no terminó la frase. En cambio, se volvió hacia el hombre rechoncho a su lado. «Esta es la mujer de las cartas, según el nombre en el telegrama». «Sí», respondió el otro hombre, con una voz nasal que cortó el aire como una sierra. «Rosie Watson de Kansas City». Jasper se volvió de nuevo hacia ella, y Rosie pudo ver algo cruel deslizándose por sus facciones. Era como si una máscara hubiera caído, revelando algo feo debajo. «¿Me estás tomando el pelo?», dijo, lo suficientemente alto como para que otros lo escucharan. Las conversaciones cercanas se detuvieron por completo. Esta mujer encinta es quien se suponía que se convertiría en mi esposa». Rosie sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Yo, señor Patel, soy Rosie Watson. Hemos estado escribiéndonos. Le dije sobre mi situación en mis cartas». «¿Tu situación?», se burló Jasper, su voz subiendo de volumen. «¿Llamas a esto una situación? Mujer, estás claramente esperando la cría de otro hombre. Y pensaste que simplemente podrías llegar aquí y engañarme para que me hiciera cargo de ti y de tu bastardo». La palabra golpeó a Rosie como una bofetada física. Pudo sentir las miradas de toda la estación fijas en ella ahora. Pudo escuchar el susurro de voces que comenzaba a extenderse como fuego por pasto seco. Sus mejillas ardían de vergüenza y su garganta se cerró hasta el punto donde apenas podía respirar. «Señor Patel», logró susurrar, «por favor», le expliqué todo en mis cartas. Usted dijo que lo entendía, que lo entendía». Jasper dio un paso hacia ella, y Rosie pudo oler el alcohol en su aliento. «¿Entender qué? Que me ibas a llegar aquí como mercancía dañada, esperando que yo fuera lo suficientemente tonto como para criar el engendro de otro hombre». En algún lugar en el borde de la multitud, Rosie notó una figura que no se había unido al círculo de espectadores.
un hombre alto con piel bronceada y cabello negro largo que le llegaba hasta los hombros, vestido con una mezcla de ropa occidental y tradicional. Sus ojos oscuros la observaban con una intensidad que la hizo sentir expuesta, pero extrañamente no veía burla en su mirada, solo una especie de comprensión silenciosa que no podía interpretar. Pero no tuvo tiempo de pensar en el extraño, porque Jasper continuaba su espectáculo público. Para entender cómo Rosie Watson había llegado a este momento de humillación pública en una estación de tren en el territorio de Nuevo México, hay que retroceder 6 meses a una pequeña ciudad llamada Independence en Kansas, donde su vida había sido completamente diferente. Rosie había crecido como la hija menor de un respetado comerciante de granos. Los Watson eran una familia establecida en Independence, conocidos por su piedad religiosa y su respetabilidad. Su padre, William Watson, era diácono en la iglesia bautista local, y su madre, Margaret, dirigía el círculo de costura de las damas de la iglesia. Tenían expectativas claras para sus 3 hijas. Matrimonios respetables con hombres de buenas familias, una vida dedicada a la domesticidad y la devoción religiosa. Sus 2 hermanas mayores habían cumplido perfectamente con estas expectativas. Catherine se había casado con el hijo del banquero local a los 19 años, y Elizabeth había encontrado un marido próspero en un comerciante de Kansas City. Rosie, sin embargo, siempre había sido diferente. Era la más inteligente de las 3, la que leía libros que su padre no aprobaba, la que hacía preguntas que su madre consideraba inapropiadas para una señorita. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. A los 22 años, Rosie aún estaba soltera, lo cual era motivo de constante preocupación y vergüenza para su familia. No era que fuera poco atractiva, tenía cabello rubio dorado, ojos verdes brillantes y una figura que varios jóvenes de la ciudad habían admirado. Pero Rosie tenía estándares. Quería más que solo un matrimonio conveniente, quería un compañero que respetara su inteligencia, que valorara sus opiniones, que viera en ella algo más que una sirvienta doméstica y una máquina de hacer bebés. Thomas Caldwell había parecido ser ese hombre. Había llegado a Independence en octubre de 1880 y un Bentham, un comerciante viajero encantador que vendía telas finas y encajes importados. Era guapo, educado, y hablaba de lugares lejanos con una pasión que encendía algo en el corazón de Rosie. A diferencia de los hombres locales, Thomas la escuchaba cuando hablaba. Le hacía preguntas sobre sus opiniones, la trataba como si su mente fuera tan valiosa como su cara bonita. Durante 6 semanas, Thomas había cortejado a Rosie con una intensidad que la había dejado sin aliento. Le traía libros de sus viajes. Le contaba historias de ciudades grandes y oportunidades infinitas. Le hablaba de su plan de establecer una tienda de telas de lujo en San Francisco, de cómo necesitaba una compañera inteligente y capaz para ayudarlo a construir un imperio comercial. Rosie le había dicho una noche fría de noviembre mientras caminaban por el jardín detrás de la casa de sus padres: «Eres diferente a todas las mujeres que he conocido. Tienes una mente brillante, un espíritu aventurero. No estás destinada para la vida pequeña de un pueblo pequeño». Sus palabras habían sido como música para sus oídos. Finalmente, alguien veía en ella lo que ella siempre había sabido, que estaba ahí una mujer capaz de más que solo coser y cocinar. Cuando Thomas le propuso matrimonio en diciembre, Rosie había aceptado sin dudarlo. Sus padres habían estado encantados. Thomas parecía próspero, respetable, exactamente el tipo de yerno que habían esperado. Los planes de boda se habían hecho para la primavera, pero Thomas era impaciente. «¿Por qué esperar?», había argumentado. «Ya somos uno en el corazón. ¿Qué diferencia hacen unas cuantas ceremonias y papeles?». Rosie había resistido al principio.
Había sido criada para creer que la intimidad antes del matrimonio era el pecado más grave que una mujer podía cometer. Pero Thomas había sido persuasivo, romántico, insistente. Le había hablado del amor verdadero, de cómo las convenciones sociales eran solo obstáculos para las almas que realmente se pertenecían. En enero, durante una noche particularmente fría, cuando sus padres habían ido a visitar a su hermana Catherine, Rosie había cedido a las súplicas de Thomas. Había sido su primera vez, una experiencia que había sido tanto hermosa como aterradora, llena de promesas susurradas de amor eterno y matrimonio inmediato. Por 3 semanas después de esa noche, Thomas había sido aún más atento, aún más amoroso. Había acelerado los planes de boda, hablando de una ceremonia simple antes de partir juntos hacia California. Rosie había vivido en una burbuja de felicidad, creyendo que finalmente había encontrado su destino. Luego, a principios de febrero, se había dado cuenta de que no había tenido su periodo. Al principio, había tratado de convencerse de que era solo el estrés, la excitación de los planes de boda. Pero cuando pasó otra semana, y luego otra, tuvo que enfrentar la verdad. Cuando le dijo a Thomas sobre su sospecha, esperaba sorpresa, tal vez un poco de preocupación, pero también la aceleración de sus planes de matrimonio. En cambio, había visto algo que nunca antes había visto en sus ojos: pánico. ¿Estás segura?, había preguntado, su voz tensa. Bastante segura, había respondido Rosie, buscando en su rostro alguna señal de la alegría que ella sentía a pesar de las circunstancias. Un bebé no había sido parte de sus planes inmediatos, pero si iba a venir, al menos sería el bebé de un hombre que la amaba. Thomas había estado callado durante el resto de esa visita, distraído y tenso. Cuando se fue esa noche, había dicho que necesitaba tiempo para reorganizar algunos asuntos comerciales antes de que pudieran casarse. Será solo una semana o 2, había prometido, besándola en la frente con una ternura que había calmado sus temores. Y luego nos casaremos inmediatamente y partiremos hacia nuestra nueva vida. Esa había sido la última vez que lo vio. Thomas Caldwell había desaparecido en la noche, llevándose consigo no solo su futuro, sino también los ahorros de vida de 2 familias locales que le habían confiado dinero para inversiones comerciales lucrativas. La investigación posterior reveló que Thomas Caldwell probablemente ni siquiera era su nombre real, que había una serie de mujeres en varios pueblos que habían reportado esquemas similares. Rosie había estado arruinada de la noche a la mañana. Su embarazo se había hecho evidente rápidamente, y con él la realización de su familia de lo que había sucedido. La vergüenza había sido insoportable no solo para ella, sino para toda la familia Watson. Su padre, el respetado diácono, había sido humillado públicamente. Su madre había sido excluida del círculo de costura de las damas. Sus hermanas habían enfrentado chismes y susurros donde quiera que fueran. La familia Watson, que había construido su identidad en la respetabilidad religiosa, se había convertido en el escándalo de la ciudad. «No puedes quedarte aquí», su padre le había dicho finalmente, su voz quebrada por la vergüenza y el dolor. «Tu presencia es un recordatorio constante de nuestro fracaso como padres, de tu fracaso como hija. Tienes que irte». Su madre había llorado, pero no había argumentado. Sus hermanas habían sido más directas. «Has destruido nuestro buen nombre», había dicho Catherine. «¿Cómo se supone que mis propios hijos van a crecer sabiendo que su tía es una mujer caída?» Rosie había empacado sus pocas pertenencias y había partido hacia Kansas City, esperando perderse en el anonimato de una ciudad más grande. Pero pronto había descubierto que una mujer embarazada sin esposo tenía pocas opciones en cualquier lugar. Los trabajos respetables no estaban disponibles para alguien en su condición. Los lugares donde podría haber encontrado trabajo eran exactamente los tipos de establecimientos donde una mujer perdía más que solo su reputación. Había sido en su momento de mayor desesperación cuando había visto el anuncio de Jasper Patel en el periódico.
Hombre próspero busca esposa comprensiva para la vida del territorio. Valoro la honestidad por encima de la belleza, el carácter por encima de la convención. Situaciones difíciles del pasado no son impedimento para el futuro correcto. Las palabras habían parecido como una respuesta a sus oraciones. Rosie había leído y releído el anuncio de Jasper Patel hasta que las palabras se habían grabado en su memoria. Situaciones difíciles del pasado no son impedimento para el futuro correcto. Esas palabras habían brillado como un faro en la oscuridad de su desesperación. Había pasado 3 días escribiendo y reescribiendo su carta de respuesta, luchando con cada palabra, cada frase. ¿Cómo podía explicar su situación sin sonar patética? ¿Cómo podía ser honesta sin espantar a su posible salvador? Pero las palabras del anuncio habían sido claras. Él valoraba la honestidad por encima de todo. En su primera carta había sido brutalmente honesta sobre su situación. Le había contado sobre Thomas, sobre el engaño, sobre su embarazo, sobre el rechazo de su familia. Había explicado que no buscaba caridad, sino una oportunidad de probar su valía como esposa y compañera. Había descrito sus habilidades domésticas, su educación, su disposición para trabajar duro y ser agradecida por una segunda oportunidad. No puedo cambiar mi pasado, había escrito, pero puedo controlar mi futuro. Si usted es el hombre comprensivo que describe ser, entonces tal vez podamos construir algo bueno juntos, algo que beneficie a ambos. Había enviado la carta con manos temblorosas y había esperado. Durante 2 semanas no había llegado respuesta, y Rosie había comenzado a perder la esperanza. Tal vez había sido demasiado honesta. Tal vez ningún hombre, sin importar cuán comprensivo afirmara ser, querría involucrarse con una mujer en su situación. Luego, había llegado la respuesta de Jasper. Estimada señorita Watson, había comenzado la carta, escrita en una letra clara y firme. Su honestidad es refrescante en un mundo lleno de pretensión y engaño. Aprecio que haya confiado en mí con la verdad de su situación, y quiero que sepa que no la juzgo por los errores del pasado o las circunstancias que están más allá de su control. Las palabras habían hecho que Rosie llorara de alivio. Yo también he conocido la desilusión y la traición, había continuado Jasper. Mi primera esposa murió en parto hace 3 años, llevándose consigo no solo mi corazón, sino también mis esperanzas de tener una familia. Desde entonces he vivido solo en mi rancho, construyendo un negocio próspero, pero vacío de la calidez que solo una mujer puede traer a un hogar. Su situación, aunque desafortunada, no me disuade. De hecho, sugiere que usted es alguien que ha aprendido el valor de la estabilidad y el compromiso a través de la experiencia difícil. Una mujer que ha enfrentado adversidad y aún mantiene su dignidad es exactamente el tipo de compañera que respeto. En cuanto al bebé que espera, quiero ser claro, cualquier pequeño en mi hogar sería tratado como propio. Creo que los pecados de los padres no se visitan en los inocentes, y un hogar lleno de amor es mejor que uno vacío de risas. Rosie había tenido que parar de leer para secarse las lágrimas. Era posible que realmente hubiera encontrado a un hombre que no solo aceptara su situación, sino que la viera como una oportunidad. La correspondencia había continuado durante 4 meses. Las cartas de Jasper habían pintado un retrato de un hombre trabajador y próspero que había construido un rancho exitoso en el territorio de Nuevo México. Había descrito su casa, una construcción sólida de adobe con 4 habitaciones y un amplio portal, su ganado que pastaba en miles de acres, sus planes para expandir a la agricultura de irrigación. La vida aquí es dura, había escrito, pero recompensante para aquellos dispuestos a trabajar. El paisaje puede parecer austero a los ojos no acostumbrados, pero tiene una belleza que crece en uno. Las montañas son majestuosas, los atardeceres espectaculares, y hay una sensación de libertad aquí que no existe en lugares más civilizados. Había hablado de la comunidad de Alamogordo, pequeña pero creciente,
con familias respetables que habían venido al territorio buscando nuevas oportunidades. Había mencionado la iglesia que estaban construyendo, la escuela que planeaban establecer, las oportunidades para una mujer inteligente de contribuir al crecimiento de la comunidad. Necesito una compañera que pueda manejar las responsabilidades de una casa fronteriza, había explicado, pero también alguien que pueda ser un verdadero socio en la construcción de algo duradero. No busco solo una sirvienta o una cuidadora, sino una esposa en el sentido más completo de la palabra. Con cada carta, las esperanzas de Rosie habían crecido. Jasper había parecido ser exactamente lo que había orado encontrar, un hombre maduro y comprensivo que valoraba el carácter por encima de las convenciones sociales, que veía potencial donde otros veían solo escándalo. Había comenzado a imaginar su nueva vida en los detalles más pequeños. Se veía a sí misma cocinando en una cocina soleada, cuidando un jardín, ayudando con el ganado. Imaginaba noches tranquilas, junto al fuego, conversaciones inteligentes con un hombre que respetaba sus opiniones. Soñaba con criar a su bebé en un ambiente de amor y estabilidad, lejos de los chismes y juicios de Kansas. Será un nuevo comienzo para ambos, se había dicho a sí misma, mientras empacaba sus pocas pertenencias para el viaje. Finalmente un lugar donde puedo ser valorada por quien soy, no condenada por lo que he hecho. En su última carta antes de partir, Jasper había sido especialmente cálido y alentador. Querida Rosie, había escrito, usando su nombre de pila por primera vez. Espero con ansia su llegada. He preparado la casa para su comodidad y he hablado con las familias respetables del pueblo sobre su llegada. Todos están ansiosos por conocer a la mujer que será mi esposa y parte de nuestra comunidad. Quiero que sepa que la respeto por su coraje al emprender este viaje, por su honestidad al confiar en mí su historia, y por su fuerza al buscar un futuro mejor para usted y su pequeño. Estas cualidades la convierten exactamente en el tipo de mujer que puede prosperar en el territorio. Nos casaremos tan pronto como el pastor pueda arreglar la ceremonia, probablemente dentro de unos días de su llegada. Después de eso, comenzaremos nuestra vida juntos como socios iguales, en la construcción de algo hermoso y duradero. Las palabras habían llenado a Rosie de una esperanza que no había sentido desde antes de conocer a Thomas. Finalmente, había encontrado a un hombre que la veía como un activo en lugar de una carga, que valoraba su fuerza en lugar de condenar su pasado. Durante el largo viaje en tren desde Kansas City, había practicado lo que diría cuando se conocieran. Había imaginado su primera conversación, su primera comida juntos, las primeras noches en su nueva casa. Había tocado su bieniente y le había susurrado al bebé sobre el buen hombre que sería su padre, sobre la vida estable y amorosa que les esperaba. Nunca había imaginado que estaría parada en un andén de tren, siendo llamada mercancía dañada por el mismo hombre que había escrito esas cartas comprensivas y amorosas. El momento en que Jasper Patel pronunció las palabras mercancía dañada, Rosie sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. El ruido de la estación, el silbido del tren, las conversaciones de los pasajeros, el mugido distante del ganado, todo se desvaneció hasta que lo único que podía escuchar era el eco de esas palabras crueles rebotando en su cabeza. Señor Patel logró susurrar, su voz apenas audible por encima del silencio que había caído sobre la multitud. Sus cartas, usted dijo que lo entendía. Mis cartas, Jasper se rió, un sonido áspero que cortó el aire como vidrio roto. ¿Te refieres a las cartas donde te describí como una mujer que había enfrentado adversidades? Dios mío, mujer, pensé que te referías a problemas familiares, tal vez deudas o enfermedad, no a que llegarías aquí con la cría de otro hombre visiblemente creciendo en tu vientre. La multitud murmuró, y Rosie pudo escuchar fragmentos de conversaciones que se extendían como ondas desde el centro de su humillación. ¿Viste eso? Está claramente encinta. ¿Qué tipo de mujer viaja sola en esa condición? El pobre Jasper, qué engaño terrible. ¿Dónde está su vergüenza?
El pastor que había estado parado detrás de Jasper se acercó, su rostro mostrando una mezcla de compasión y incomodidad. Jasper, hijo, tal vez esto debería discutirse en privado. ¿En privado? Jasper se volvió hacia el reverendo Morrison con ojos encendidos. ¿Por qué debería proteger la reputación de alguien que claramente no tiene ninguna? Esta mujer me ha engañado, reverendo. Me ha hecho quedar como un tonto frente a toda la comunidad. Pero sus cartas, Rosie logró decir, encontrando un hilo de su voz. Usted escribió que los pecados de los padres no se visitan en los inocentes, que cualquier pequeño en su hogar sería tratado como propio. Eso era cuando pensaba que estabas hablando hipotéticamente sobre el futuro. Rugió Jasper. No cuando pensaba que llegarías aquí, como una perra preñada, buscando a alguien que se hiciera cargo de tu desgracia. El insulto fue como una bofetada física. Varias mujeres en la multitud jadearon, e incluso algunos de los hombres parecieron incómodos con la crudeza de las palabras de Jasper. Jasper, dijo el reverendo Morrison firmemente, esa es una forma inapropiada de hablar sobre cualquier mujer. Sin importar las circunstancias. ¿Inapropiada? Jasper se rió amargamente. ¿Qué es inapropiado es que esta criatura pensara que podría llegar aquí y engañarme para que aceptara las consecuencias de su inmoralidad? La mujer delgada que había estado observando desde atrás se acercó, sus ojos brillando con una curiosidad maliciosa que hizo que Rosie se sintiera aún más expuesta. Bueno, dijo la mujer con una voz aguda que llevaba fácilmente a través de la multitud. Soy Cordelia Morrison, esposa del pastor, y debo decir que esto es absolutamente escandaloso. ¿Cómo se atreve a presentarse en nuestra comunidad, respetable en semejante condición? Señora Morrison, comenzó Rosie, pero la mujer la interrumpió con un gesto desdeñoso. No quiero escuchar excusas. Es obvio lo que ha pasado aquí. Esta mujer se las arregló para seducir a nuestro estimado Jasper, con mentiras y medias verdades, esperando atrapar a un hombre respetable para que se hiciera cargo de su bastardo. La palabra golpeó a Rosie como una piedra. Sintió que sus rodillas se debilitaban, y tuvo que poner una mano en su vientre para mantenerse de pie. Yo fui honesta, logró decir. Le dije todo en mis cartas. ¿Honesta? Cordelia se rió, un sonido tan cruel como el de su marido. ¿Llamas honesto a llegar aquí como una exhibición pública de tu inmoralidad? ¿Llamas honesto esperar que un hombre respetable se haga cargo de las consecuencias de tu pecado? Jasper asintió vigorosamente. Exactamente. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? ¿Casarme con ella de todos modos? ¿Convertirme en la risa del territorio por aceptar las obras de otro hombre? Por supuesto que no, dijo Cordelia. Un hombre en su posición no puede permitirse tal asociación. Piense en su reputación, en su standing en la comunidad. El hombre rechoncho que había estado al lado de Jasper desde el principio finalmente habló. Jasper tiene razón en estar molesto, dijo, su voz nasal llevando fácilmente a través de la multitud silenciosa. Soy Caleb Lombardi, el abogado de Jasper, y desde una perspectiva legal, esta mujer claramente ha violado los términos de su acuerdo matrimonial a través de representación falsa. Rosie sintió que la sangre se drenaba de su rostro. ¿Representación falsa? Pero yo les dije. Les dijiste que había sido engañada por un hombre, interrumpió Lombardi, y no dijiste que llegarías aquí como una exhibición pública de tu condición. Hay una diferencia entre admitir errores pasados y presentarse como un escándalo ambulante. Ella nos ha engañado a todos, agregó Cordelia, claramente disfrutando del drama. Mírenla, parada ahí como si no tuviera vergüenza, como si esperara que la recibiéramos con los brazos abiertos. ¿Qué esperabas que pasara?, preguntó Jasper, su voz ahora fría y calculada. ¿Que simplemente ignoraríamos tu condición evidente? ¿Que fingiríamos que no sabíamos exactamente qué tipo de mujer eres? Soy el mismo tipo de mujer que era cuando escribí esas cartas. Rosie logró decir,
encontrando una pequeña reserva de dignidad en algún lugar profundo de su ser. Una mujer que cometió un error, que fue engañada por un hombre sin honor, y que está tratando de construir una vida mejor para ella y su bebé. ¿Vida mejor? Jasper se rió. ¿A costa de quién? A costa de mi reputación, a costa de la respetabilidad de esta comunidad. No a costa de nadie, dijo Rosie, su voz volviéndose más fuerte a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Ofrecí ser su compañera, trabajar duro, contribuir a su hogar y su rancho. Lo que ofreciste, interrumpió Cordelia, fue una carga, un recordatorio constante de la inmoralidad, un escándalo que seguiría a cualquier hombre lo suficientemente tonto como para asociarse contigo. La multitud murmuró su acuerdo, y Rosie se dio cuenta de que había perdido completamente. No había defensor en esa multitud, nadie que hablara por la compasión o el entendimiento. Solo rostros duros, llenos de juicio y desprecio. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, preguntó. Y las palabras salieron como un susurro desesperado. ¿A dónde se supone que deba ir? Jasper se encogió de hombros, un gesto casual que fue más cruel que cualquier palabra que hubiera pronunciado. Eso, querida, no es mi problema. Tal vez deberías haber pensado en esas preguntas antes de subirte a ese tren. Tal vez, agregó Cordelia con falsa dulzura, deberías volver a donde viniste, aunque imagino que allí tampoco eres bienvenida. ¿Verdad? Era cierto, y la verdad de esas palabras golpeó a Rosie como un puño en el estómago. No tenía hogar al cual volver, no tenía familia que la aceptara, no tenía dinero para ir a otro lugar. Se había jugado todo a esta oportunidad y había perdido. Mientras estaba allí parada, sintiendo como su mundo se desmoronaba completamente, notó que el hombre alto de piel bronceada se había acercado más. Ya no estaba en el borde de la multitud, sino que había avanzado hasta estar casi al frente. Sus ojos oscuros seguían fijos en ella, pero a diferencia de todos los demás, no veía desprecio en su mirada. Veía algo más, algo que no podía interpretar, pero que por primera vez desde que había bajado del tren, no la hizo sentir completamente sola. Creo que ya han dicho suficiente. La voz cortó el aire como una hoja afilada, silenciando inmediatamente los murmullos crueles de la multitud. Todas las cabezas se volvieron hacia el hombre alto de piel bronceada que había estado observando desde las sombras. Ahora se acercaba con pasos deliberados, sus botas haciendo eco en las tablas de madera del andén. Cyrus Taylor no era como los otros hombres reunidos en la estación, donde ellos llevaban trajes y sombreros de ala ancha. Él vestía una mezcla de ropa occidental y tradicional. Comanche, pantalones de cuero, una camisa de algodón blanco y un chaleco de ante decorado con intrincados diseños de cuentas. Su cabello negro le llegaba hasta los hombros, y sus ojos oscuros poseían una intensidad que hizo que varios en la multitud retrocedieran instintivamente. «Taylor», dijo Jasper, y había una nota de advertencia en su voz. «Esto no es asunto tuyo». «Cuando veo a una mujer siendo atacada por cobardes», respondió Cyrus, su voz tranquila pero cargada de autoridad, «se convierte en mi asunto». Cyrus se acercó a Rosie, ignorando completamente las miradas hostiles de la multitud. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se quitó el sombrero, un gesto de respeto que nadie más había mostrado, y habló directamente a ella. «Señorita Watson», dijo, y su voz era sorprendentemente gentil. «Soy Cyrus Taylor. ¿Se encuentra bien?» Rosie lo miró, luchando por encontrar su voz. Había algo en sus ojos, una comprensión silenciosa que la hizo sentir como si fuera la primera persona que realmente la veía como un ser humano desde que había bajado del tren. Yo creo que sí», logró susurrar. «Taylor», interrumpió Jasper, claramente incómodo con la intervención. «Aprecio tu preocupación, pero esta mujer me ha engañado deliberadamente. Llegó aquí bajo falsos pretextos. Cyrus se volvió hacia Jasper, y aunque su voz permaneció tranquila, había acero en ella.
Te refieres a que una mujer en problemas buscó refugio y honestidad, y tú decidiste convertir su vulnerabilidad en un espectáculo público. Ella está claramente embarazada, estalló Cordelia Morrison. Una mujer decente no viaja sola en tal condición. Cyrus dirigió su atención hacia la esposa del pastor, y su mirada fue tan directa que la mujer retrocedió un paso. Una mujer en su condición, dijo calmadamente, necesita protección y comprensión, no juicio y crueldad. Pensé que eso era lo que enseñaba su religión, señora Morrison. Nuestra religión, respondió Cordelia con voz tensa, también enseña sobre las consecuencias del pecado y sobre el perdón, interrumpió Cyrus, sobre la compasión, sobre proteger a los vulnerables. Se volvió hacia el reverendo Morrison. ¿No es así, pastor? El reverendo Morrison se veía claramente incómodo, atrapado entre su esposa y sus propias enseñanzas. Bueno, sí, por supuesto, pero las circunstancias, dijo Cyrus firmemente, son que una mujer que necesita ayuda ha sido atacada públicamente por gente que debería saber más. Se volvió de nuevo hacia Rosie. Señorita Watson, ¿tiene algún lugar donde quedarse esta noche? Rosie negó con la cabeza, sintiéndose abrumada por la gentileza inesperada después de tanta crueldad. Entonces, dijo Cyrus, como si fuera la cosa más natural del mundo, será mi invitada. Tengo una casa a unas millas de aquí. Hay espacio suficiente, y mi ama de llaves, María Santos, se asegurará de que esté cómoda. La multitud murmuró con shock y desaprobación. Taylor, protestó Jasper, no puedes simplemente llevarte a esta mujer. Es completamente inapropiado. ¿Más inapropiado que dejarla varada sin refugio?, preguntó Cyrus, alzando una ceja. Más inapropiado que humillar públicamente a una mujer embarazada, pero la reputación de ella y la tuya, comenzó Cordelia. Mi reputación, dijo Cyrus, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, puede cuidarse sola, y en cuanto a la suya, creo que ya has hecho suficiente daño por un día. Caleb Lombardi, el abogado, se acercó nerviosamente. Taylor, comprendo tus intenciones caritativas, pero legalmente hablando, esta mujer ha violado un acuerdo contractual. Cyrus se volvió hacia él con una mirada que hizo que el abogado retrocediera. ¿Qué acuerdo contractual? Una correspondencia entre dos personas. ¿Cartas de amor que no son documentos legales? Bueno, no exactamente legal, pero moralmente, interrumpió Cyrus. Lo que veo aquí es a un hombre que invitó a una mujer vulnerable a viajar cientos de millas basándose en sus propias representaciones de comprensión y aceptación, solo para humillarla públicamente cuando llegó exactamente como se había descrito. Se volvió hacia Jasper. ¿Ella te mintió sobre su embarazo? Bueno, no, pero ¿te mintió sobre las circunstancias que la llevaron a su situación? No. Pero el punto es, dijo Cyrus, su voz, volviéndose más dura, que eres un cobarde que no pudo cumplir con las promesas que hizo por escrito, y ahora intentas hacer quedar mal a ella para salvar tu propia reputación. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Jasper se había puesto rojo de ira, pero Rosie pudo ver que también había algo más en su expresión: vergüenza. Taylor, dijo finalmente, no sabes en lo que te estás metiendo. Me estoy metiendo, respondió Cyrus tranquilamente, en hacer lo correcto. Se volvió hacia Rosie y extendió su brazo. Señorita Watson, ¿le gustaría acompañarme? María estará encantada de tener compañía femenina, y estoy seguro de que podríamos usar su ayuda en la casa hasta que decida qué quiere hacer a continuación. Rosie miró el brazo extendido, luego el rostro amable de este extraño que había aparecido como un ángel de la guarda cuando todo parecía perdido. Por primera vez, desde que había bajado del tren, no se sentía completamente sola. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me ayudaría? Cyrus sonrió, y esta vez la expresión fue genuina y cálida. Porque todos merecen un lugar donde puedan empezar de nuevo, señorita Watson.
y porque creo que los fuertes tienen la obligación de proteger a aquellos que necesitan protección. Rosie tomó su brazo, sintiendo la fuerza y estabilidad en él. «Gracias», murmuró. Mientras se alejaban de la multitud, hacia donde un caballo y una carreta esperaban al borde de la estación, Rosie pudo escuchar los susurros y comentarios que los seguían. ¿Puede creer eso? Un medio salvaje, llevándose a una mujer caída. Bueno, se merecen el uno al otro, mark mis palabras, esto no terminará bien. Pero por primera vez, desde que había llegado a Nuevo México, Rosie no se sintió aplastada por los juicios de otros. Al lado de Cyrus Taylor, se sentía como si tal vez finalmente había encontrado a alguien que la vería como más que sus errores pasados. Mientras la carreta se alejaba de la estación, llevándola hacia un futuro incierto, pero ya no solitario, Rosie Watson se permitió la primera chispa de esperanza real que había sentido en meses. El viaje hacia el rancho de Cyrus Taylor tomó poco más de una hora, pero para Rosie fue como viajar a un mundo completamente diferente. Mientras se alejaban del pueblo de Alamogordo, el paisaje se abrió en una vasta extensión de desierto salpicado de cactus, artemisa y ocasionales álamos que crecían cerca de arroyos serpenteantes. Las montañas Orgán se alzaban majestuosas en la distancia, sus picos teñidos de púrpura y oro por el sol del atardecer. «¿Nunca había visto el desierto antes?», preguntó Cyrus, notando cómo Rosie observaba el paisaje con ojos fascinados. «No así», respondió ella, tocando inconscientemente su vientre mientras el bebé se movía. «En Kansas todo era verde y plano. Esto es diferente. Hermoso, pero de una manera que no esperaba». Cyrus sonrió. «La mayoría de la gente que viene del este piensa que el desierto está vacío, muerto. Pero cuando aprendes a verlo realmente, te das cuenta de que está lleno de vida. Solo una vida diferente, adaptada a condiciones diferentes». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Rosie lo mirara más de cerca. «Usted no es de aquí originalmente. Soy mitad comanche», explicó Cyrus, sus manos firmes en las riendas. «Mi madre era de la banda penateca, mi padre un comerciante irlandés. Crecí entre dos mundos, nunca completamente aceptado en ninguno de los dos, hasta que aprendí a crear mi propio espacio». Rosie sintió una punzada de comprensión. «Eso debe haber sido difícil». «Lo fue», admitió Cyrus, «pero me enseñó a valorar a las personas por quienes son realmente, no por lo que otros dicen que deberían ser». El rancho apareció cuando las sombras comenzaban a alargarse. No era tan grande como Rosie había imaginado basándose en la correspondencia de Jasper, pero tenía una solidez reconfortante. La casa principal era una construcción de adobe de una sola planta con un portal amplio que se extendía a lo largo del frente. Había un jardín bien cuidado con vegetales y hierbas, corrales para caballos y varios edificios más pequeños esparcidos por la propiedad. «Es hermoso», dijo Rosie sinceramente. «Es hogar», respondió Cyrus simplemente. Antes de que la carreta se detuviera completamente, una mujer salió de la casa. Era de mediana edad, con cabello gris, recogido en un moño práctico y ojos oscuros que irradiaban calidez. Su piel morena y sus facciones hablaban de herencia mexicana, y llevaba un delantal sobre un vestido simple pero bien hecho. «Cyrus», llamó en español. «¿Quién es tu invitada?» «María», respondió Cyrus en el mismo idioma mientras ayudaba a Rosie a bajar de la carreta. «Te presento a la señorita Rosie Watson. Necesita un lugar donde quedarse por un tiempo». María Santos observó a Rosie con ojos comprensivos, notando inmediatamente su condición. A diferencia de las mujeres en la estación, no había juicio en su mirada, solo preocupación maternal. «Pobrecita», murmuró, acercándose para tomar el brazo de Rosie. «Te ves agotada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente?» La gentileza inesperada hizo que los ojos de Rosie se llenaran de lágrimas. «Esta mañana, creo, ha sido un día muy largo, pues ya no más», declaró María con autoridad. Cyrus
Lleva sus cosas a la habitación de huéspedes. Yo voy a preparar algo de comer para esta niña. Mientras María la guiaba hacia la casa, Rosy se sintió envuelta en una calidez que no había experimentado desde antes de que su mundo se desmoronara en Kansas. La casa era más espaciosa de lo que parecía desde afuera, con techos altos, pisos de baldosa de terracota y ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. «Esta será tu habitación», dijo María, abriendo la puerta de un cuarto acogedor. Tenía una cama con una colcha hecha a mano, un armario sencillo, una cómoda con un espejo y una ventana que daba al jardín. «No es lujosa, pero es limpia y cómoda. Es perfecta», susurró Rosy, sintiendo como si hubiera encontrado un oasis después de meses en el desierto. María la estudió con ojos maternales. «¿Para cuándo esperas al bebé?» «Noviembre, creo», respondió Rosy, tocando su vientre. «Entonces tenemos tiempo para preparar todo», dijo María prácticamente. «Pero primero necesitas comer y descansar. Has tenido suficiente estrés por un día». Durante la cena simple pero deliciosa de estofado de carne, frijoles y tortillas recién hechas, Rosy comenzó a relajarse por primera vez en meses. Cyrus y María hablaban de los asuntos del rancho, del clima, de los vecinos, tratándola como un miembro más de la familia en lugar de como una invitada incómoda. «¿Qué tipo de trabajo hacía en Kansas?», preguntó Cyrus mientras María servía café. «Trabajaba en la tienda de telas de mi familia», explicó Rosy. «Ayudaba con la contabilidad, atendía a los clientes, hacía algunos de los bordados especiales. También enseñaba a leer a algunos de los pequeños del pueblo los domingos después de la iglesia». «¿Sabe leer y escribir bien?», preguntó María con interés. «Sí, y números también. Mi padre creía que una educación sólida era importante, incluso para las mujeres». Cyrus y María intercambiaron una mirada significativa. «Podríamos usar ayuda con los libros del rancho», dijo Cyrus cuidadosamente. «Y María ha estado queriendo que alguien la ayude a organizar sus recetas y remedios herbolarios por escrito». «¿Me están ofreciendo trabajo?», preguntó Rosy, apenas atreviéndose a esperar. «Te estamos ofreciendo un hogar», corrigió María gentilmente, «hasta que decidas qué quieres hacer a continuación. Y si quieres contribuir mientras estás aquí, tenemos muchas formas en que puedes ayudar». Esa noche, acostada en la cama más cómoda que había tenido en meses, Rosy puso sus manos en su vientre y habló en susurros a su bebé. «Tal vez hemos encontrado un lugar seguro, pequeño», murmuró. «Gente buena que no nos juzga, que nos ve como somos y nos acepta de todos modos». En los días que siguieron, Rosy comenzó a establecerse en la rutina del rancho. Se levantaba temprano para ayudar a María con el desayuno. Pasaba las mañanas trabajando en los libros de cuentas de Cyrus y las tardes ayudando en el jardín o aprendiendo sobre las hierbas medicinales que María cultivaba. Cyrus resultó ser un empleador considerado y un compañero interesante. Había viajado extensamente en su juventud, primero con comerciantes, luego solo, aprendiendo sobre diferentes culturas y formas de vida. Hablaba español fluido además del inglés, conocía algo de francés y mantenía conversaciones largas en comanche con los trabajadores del rancho que venían de las reservaciones. «¿Cómo terminó aquí?», preguntó Rosy una tarde mientras trabajaban juntos en la oficina, ella organizando facturas mientras él revisaba contratos. «Después de que mi madre murió, no tenía lugar en la banda comanche», explicó Cyrus. «Y después de que mi padre murió, no tenía lugar en el mundo de los blancos. Así que compré esta tierra y decidí crear mi propio lugar, donde las reglas fueran mías». «¿No se siente solo?», Cyrus la miró por un largo momento. «Lo estaba», dijo finalmente, «hasta recientemente». Había algo en su tono que hizo que el corazón de Rosy se acelerara, pero no se atrevió a interpretar demasiado en sus palabras. Las semanas pasaron,
y Rosie comenzó a florecer de maneras que no había experimentado desde antes de conocer a Thomas. Su piel recuperó color saludable, su paso se volvió más seguro, y por primera vez en meses se encontró riendo genuinamente. El bebé parecía responder a su nuevo bienestar, moviéndose más activamente y dándole menos molestia. «Te ves diferente», observó María una mañana mientras preparaban conservas, «más como la mujer que realmente eres, no como alguien que se esconde». Era cierto. Rosie había comenzado a caminar con la cabeza en alto, a participar en conversaciones, en lugar de solo escuchar, a ofrecer sus opiniones sobre las decisiones del rancho. Cyrus la trataba como una socia igual, pidiendo su consejo sobre todo, desde compras de ganado hasta mejoras en la casa. «¿Qué opinas sobre expandir el huerto?», le preguntó una tarde mientras caminaban por la propiedad. «María dice que podrías enseñarnos sobre algunas de las verduras que cultivaban en Kansas». «Creo que sería maravilloso», respondió Rosie, sintiendo una emoción familiar al planificar algo para el futuro. «Podríamos plantar lechugas, rábanos, tal vez algunos tomates, si podemos conseguir suficiente agua». «El agua no es problema», dijo Cyrus. «Tenemos un manantial natural que alimenta el arroyo que pasa por la propiedad». Mientras hablaban sobre planes de siembra y mejoras, Rosie se dio cuenta de algo sorprendente. Por primera vez desde que había dejado Kansas, estaba pensando en términos de nosotros en lugar de yo. Se estaba permitiendo imaginar un futuro aquí, con estas personas que la habían acogido. «Cyrus», dijo impulsivamente, «¿por qué me ayudó ese día en la estación?» «¿Realmente por qué?» Él se detuvo y la miró directamente. «Porque reconozco a alguien que ha sido juzgado injustamente, porque sé lo que se siente estar solo en el mundo, y porque», se detuvo, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «¿Porque qué?» «Porque desde el momento en que te vi, supe que eras más fuerte de lo que incluso tú sabías. Y pensé que tal vez, si se te daba la oportunidad, podrías encontrar esa fuerza». Sus palabras la tocaron profundamente y Rosie sintió algo moverse en su corazón, algo que había pensado que Thomas había matado para siempre. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se miró en el espejo de su habitación. La mujer que le devolvía la mirada era diferente de la que había llegado hace 6 semanas. Tenía color en las mejillas, brillo en los ojos y algo más, una dignidad tranquila que venía de saber que era valorada no por lo que podía ofrecer, sino por quién era. Por primera vez desde que había descubierto su embarazo, Rosie Watson se sintió como si tal vez, finalmente, había encontrado donde pertenecía. A medida que octubre daba paso a noviembre, la vida de Rosie en el rancho había adquirido un ritmo reconfortante que alimentaba tanto su cuerpo como su alma. Su vientre había crecido considerablemente, pero en lugar de sentirse avergonzada por su condición, había comenzado a abrazar la maternidad, que se acercaba con una nueva confianza que sorprendía incluso a ella misma. Las mañanas comenzaban temprano, con el aroma del café de María llenando la cocina y el sonido de los gallos, anunciando el amanecer. Rosie había desarrollado el hábito de sentarse en el portal con su taza de té de hierbas especial que María preparaba para ayudar con las náuseas matutinas que a veces aún la molestaban y observar cómo Cyrus y sus vaqueros comenzaban las tareas del día. «Buenos días, señorita Rosie», la saludaba siempre Ramón Vázquez, el capataz del rancho, tocándose el sombrero respetuosamente. Era un hombre mayor que había trabajado para Cyrus durante 5 años y había adoptado a Rosie bajo su protección paternal de la misma manera que lo había hecho María. «Buenos días, Ramón», respondía ella, y había llegado a amar estos intercambios sencillos, la forma en que los hombres del rancho la trataban como una señora respetada en lugar de como una carga o un escándalo. El cambio más notable en su vida, sin embargo, era la relación que había florecido entre ella y Cyrus. Lo que había comenzado como gratitud por su rescate, se había profundizado en algo mucho más rico y complejo. Pasaban horas juntos cada día, trabajando en los libros del rancho,
planificando mejoras a la propiedad, o simplemente conversando sobre todo desde libros hasta filosofía. ¿Alguna vez ha leído a Emerson?, le preguntó Cyrus, una tarde mientras organizaban facturas en su oficina. El cuarto se había convertido en su santuario compartido, lleno del aroma del cuero de los libros y la tinta fresca. Un poco, admitió Rosie. Mi padre no aprobaba mucho su trascendentalismo. Decía que era demasiado independiente para las mujeres. Cyrus se rió, un sonido cálido que siempre hacía que algo se removiera en el pecho de Rosie. Emerson creía que cada persona debe confiar en su propia experiencia y juicio, que la conformidad es el enemigo del crecimiento personal. Suena peligroso, bromeó Rosie, aunque había una seriedad subyacente en sus palabras. Solo si tienes miedo de descubrir quién realmente eres, respondió Cyrus, y la forma en que la miró cuando lo dijo hizo que su corazón se acelerara. Estos momentos de conexión intelectual se habían vuelto tan preciosos para Rosie como el aire que respiraba. Con Thomas, las conversaciones siempre habían sido superficiales, centradas en sus planes y ambiciones. Con Cyrus se sentía escuchada, valorada por sus pensamientos y opiniones de una manera que nunca había experimentado. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de vivir aquí?, le dijo una noche mientras cenaban los tres en la cocina, una tradición que había comenzado poco después de su llegada. ¿Qué?, preguntó Cyrus, sirviendo más estofado en su plato, que puedo ser yo misma completamente. No tengo que esconder partes de mí para hacer que otros se sientan cómodos. María sonrió desde su lugar en la mesa. Eso es lo que hace un verdadero hogar, mija. Te permite ser quien realmente eres. ¿Y quién eres realmente, Rosie Watson?, preguntó Cyrus suavemente. Rosie lo consideró, tocando instintivamente su vientre, donde el bebé se movía suavemente. Creo que soy alguien que ha cometido errores, pero que ha aprendido de ellos. Alguien que es más fuerte de lo que pensaba. Alguien que se detuvo, sonrojándose. Alguien que la animó Cyrus. Alguien que merece ser amada por quien es, no por quien otros quieren que sea. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de comprensión. Cyrus extendió su mano por encima de la mesa y cubrió la suya, un gesto que se había vuelto natural entre ellos, pero que aún hacía que su pulso se acelerara. Tienes razón, dijo simplemente. Mereces exactamente eso. Sus relaciones con la comunidad local también habían comenzado a cambiar gradualmente. Al principio, cuando María la llevaba al pueblo para compras necesarias, Rosie había enfrentado miradas frías y susurros. Pero su asociación con Cyrus, que era respetado a pesar de ser visto como un forastero, había comenzado a abrir puertas lentamente. La señorita Watson nos ha estado ayudando con los libros del rancho. Había escuchado a Cyrus explicar al comerciante de semillas. Tiene una mente muy afilada para los números. ¿De verdad?, había respondido el hombre, mirando a Rosie con nueva curiosidad en lugar del juicio anterior. Pequeños cambios como este habían comenzado a acumularse. La esposa del herrero había comenzado a saludarla cordialmente. El doctor del pueblo había mencionado que estaría disponible cuando llegara el momento del parto. Incluso algunas de las mujeres casadas habían comenzado a incluirla en conversaciones cuando la veían. «Estás ganándote su respeto», observó Cyrus, después de un día particularmente exitoso en el pueblo donde habían completado varias transacciones de negocios. «¿Cómo lo sabes?» «Por la manera en que te miran ahora. Ya no ven a la mujer desesperada que llegó en el tren. Ven a alguien que contribuye, que pertenece». La palabra pertenece resonó en el corazón de Rosie. Había pasado tanto tiempo sintiéndose como una forastera en todas partes que había olvidado lo que se sentía ser parte de algo. Fue durante estos días dorados de otoño que Rosie comenzó a admitirse a sí misma que sus sentimientos por Cyrus habían evolucionado mucho más allá de la gratitud. Era la forma en que él siempre la ayudaba a subir y bajar de la carreta, incluso cuando ella insistía en que podía hacerlo sola.
Era la manera en que él había comenzado a leerle en voz alta por las noches, eligiendo pasajes de libros que pensaba que le gustarían. Era como él había comenzado a hablar sobre mejoras futuras al rancho usando nosotros en lugar de yo. El próximo año, le había dicho mientras planificaban la expansión del huerto, podríamos plantar árboles frutales aquí. Para cuando tu pequeño esté corriendo, tendríamos manzanas y duraznos. La facilidad con la que él incluía a su bebé en sus planes futuros había hecho que los ojos de Rosie se llenaran de lágrimas. Thomas nunca había hablado del bebé excepto como un problema a resolver. Cyrus hablaba de él como una bendición que se esperaba. ¿Realmente no le molesta?, le había preguntado una noche cuando estaban sentados en el portal, observando las estrellas. El bebé de otro hombre, quiero decir. Cyrus había sido silencioso por un largo momento. ¿Sabes lo que me dijo mi madre sobre las familias? Rosie negó con la cabeza. Me dijo que las familias no siempre se hacen por sangre, a veces se hacen por elección, por amor, por el compromiso de cuidarse unos a otros. Este bebé será parte de nuestra familia, no por quién fue su padre, sino porque tú eres importante para nosotros. Sus palabras habían tocado algo tan profundo en Rosie que había tenido que volverse para esconder sus lágrimas. Rosie, había continuado Cyrus suavemente, ¿sabes que eres importante para mí? Ella había asentido, no confiando en su voz. ¿Sabes cuánto? Esto había hecho que ella lo mirara. En la luz suave de las estrellas, pudo ver algo en sus ojos que hizo que su respiración se acortara. Cuéntame, había susurrado. Eres importante para mí, de la manera en que el sol es importante para el día, había dicho. Su voz, baja e intensa, de la manera en que la lluvia es importante para el desierto. Has traído vida a lugares en mí que habían estado muertos durante años. Cyrus, sé que es complicado. Había continuado rápidamente. Sé que tu situación es delicada, que tal vez no estás lista para pensar en el futuro de esa manera. Pero necesitaba que supieras que para mí no eres una invitada temporal. Espero que seas permanente. El corazón de Rosie había comenzado a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Qué estás diciendo exactamente? Cyrus se había levantado de su silla y se había arrodillado junto a la suya, tomando sus manos en la suya. Estoy diciendo que te amo, Rosie Watson. Te amo por tu fuerza. Te amo por tu gentileza. Te amo por la manera en que has traído alegría de vuelta a esta casa. Te amo por quien eres ahora, no a pesar de tu pasado, sino incluyendo todo lo que te ha hecho ser quien eres. Las lágrimas habían comenzado a fluir libremente por las mejillas de Rosie. Y estoy preguntando, había continuado Cyrus, si hay alguna posibilidad de que pudieras llegar a amarme también. Si pudieras ver un futuro aquí, conmigo, con tu bebé, como una familia verdadera. Rosie había mirado a este hombre extraordinario que había aparecido en su momento más oscuro y había visto en ella algo que valía amar. Había pensado en todas las maneras en que había cambiado desde que llegó, todas las formas en que él la había ayudado a redescubrir su propia valía. Cyrus, había susurrado, ya te amo. Creo que te he amado desde el día que me defendiste en esa estación de tren. Te amo por ver en mí lo que yo no podía ver en mí misma. Te amo por darme un lugar donde puedo ser completa. Él había sonreído entonces, una expresión de pura alegría que había transformado su rostro. ¿Es eso un sí? Es un sí a todo, había respondido Rosie. Sí al futuro, sí a la familia, sí a construir algo hermoso juntos. Cuando Cyrus la había besado suavemente bajo las estrellas del desierto, Rosie había sentido como si finalmente hubiera llegado a casa de verdad. Diciembre había llegado con vientos fríos que barrían el desierto, y Rosie se encontraba en su último mes de embarazo. Su vientre era ahora tan prominente que María había tenido que alterar todos sus vestidos. Y caminar se había vuelto una empresa cuidadosa que requería la mano constante de Cyrus o María para apoyo. Pero a pesar de las incomodidades físicas,
nunca había sido más feliz. Los planes para su boda se habían hecho para principios de enero, después del nacimiento del bebé. Quiero que puedas disfrutar completamente de nuestro día especial. Había insistido Cyrus, sin preocuparte por estar incómoda. La casa se había transformado gradualmente para acomodar a la familia en crecimiento. Cyrus había construido una cuna hermosa de madera de roble, tallada con diseños que combinaban motifs irlandeses y comanche. María había estado tejiendo mantas y cosiendo ropa diminuta. Incluso Ramón y los otros vaqueros habían contribuido, tallando juguetes de madera y asegurándose de que la habitación del bebé fuera cálida y segura. Va a ser el bebé más mimado en todo el territorio, había bromeado Cyrus una noche mientras admiraban la habitación completada. Va a ser amado, había respondido Rosie, su mano descansando en su vientre. Eso es lo único que realmente importa. Era una mañana fría y clara a mediados de diciembre, cuando sus vidas perfectas se vieron nuevamente amenazadas. Rosie estaba en la cocina ayudando a María a preparar el almuerzo, cuando escucharon el sonido de múltiples caballos acercándose por el sendero. Cyrus había ido a revisar el ganado en el pasto norte, y no esperaban visitantes. ¿Quién podría ser?, murmuró María, secándose las manos en su delantal mientras se dirigía a la ventana. Lo que vio la hizo palidecer. Rosie, ve a tu habitación. Ahora. ¿Qué pasa?, preguntó Rosie, alarmada por el tono urgente de María. Es Jasper Patel, dijo María grimmente, y no viene solo. Rosie sintió que su sangre se helaba. A través de la ventana pudo ver no solo a Jasper, sino también a Caleb Lombardi, su abogado, y a varios hombres que no reconocía, todos montados y con expresiones decididas. ¿Qué querrán?, susurró Rosie, su mano instintivamente protegiendo su vientre. Nada bueno, respondió María. Pero no te preocupes, mija. Ramón está en el corral, no van a hacerte daño. Los hombres se detuvieron frente a la casa, y Jasper desmontó con la confianza de alguien que creía tener derecho a estar allí. Llevaba ropa más fina que la última vez que Rosie lo había visto, y había algo en su postura que sugería que venía con un propósito específico. «Señorita Watson», gritó Jasper hacia la casa. «Sé que está ahí. Necesitamos hablar». María salió al portal, colocándose deliberadamente entre los hombres y la puerta. «El señor Taylor no está en casa», dijo firmemente, «y la señorita Watson no desea hablar con usted». «No he venido a hablar con Taylor», respondió Jasper, bajándose del caballo. «He venido por lo que me pertenece legalmente». Caleb Lombardi desmontó también, llevando una maleta de cuero que sugería documentos legales. «Señora Santos», dijo, porque conocía a María del pueblo, «lamentamos molestar su día, pero tenemos asuntos legales urgentes que discutir con la señorita Watson». «¿Qué asuntos legales?», preguntó María, aunque mantuvo su posición protectora. «Asuntos que conciernen el incumplimiento de contrato y las responsabilidades financieras resultantes», respondió Lombardi en su voz nasal. «La señorita Watson firmó un acuerdo para casarse con el señor Patel. Cuando ese acuerdo no se cumplió debido a su representación falsa de su condición, incurrió en ciertas obligaciones. Ramón había aparecido del corral, claramente habiendo escuchado las voces elevadas. Se acercó lentamente, su mano descansando casualmente en el mango de su pistola. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó en español. «Ningún problema que no pueda resolverse pacíficamente», respondió Jasper en español quebrado. Claramente había estado practicando desde su última visita. «Solo queremos hablar con la señorita Watson sobre sus obligaciones». Fue entonces cuando Rosie tomó la decisión de enfrentar la situación. Se había escondido de la confrontación en la estación de tren. Había permitido que otros hablaran por ella. Pero ahora tenía más que solo su propia dignidad que proteger. Tenía una familia que defender, un futuro que preservar. Salió de la casa, moviéndose cuidadosamente debido a su embarazo avanzado, pero con la cabeza en alto y los hombros hacia atrás. María inmediatamente se colocó a su lado,
y Ramón se acercó más. «Señor Patel», dijo Rossi, su voz clara y firme. «¿Qué quiere?» Jasper la miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en su vientre enormemente expandido. «Veo que tu situación se ha vuelto aún más evidente desde nuestro último encuentro». «Mi embarazo no es asunto suyo», respondió Rossi tranquilamente. «Ah, pero ahí es donde te equivocas», dijo Jasper, con una sonrisa que no tenía nada de agradable. «Verás, he estado haciendo algunas investigaciones legales desde nuestro desafortunado malentendido en septiembre». Lombardi abrió su maleta y sacó varios documentos. «Señorita Watson, según la ley territorial, cuando una mujer solvente con un hombre bajo acuerdos matrimoniales previos, cualquier incumplimiento de esos acuerdos la hace responsable de restitución financiera». «¿Qué acuerdos matrimoniales?», preguntó Rossi, aunque sentía un frío creciente en su estómago. «Las cartas que intercambiamos», explicó Jasper, «constituyen un contrato implícito. Yo incurrí en gastos preparándome para nuestro matrimonio. Mejoras a mi casa, compras para una esposa, tiempo perdido de trabajo. Cuando tú no cumpliste con los términos del acuerdo, usted fue quien me rechazó». Interrumpió Rossi. «Pospuse la ceremonia debido a tu representación falsa», corrigió Jasper. «Eso no es lo mismo que cancelar el contrato». Ramón se había acercado aún más, y María tenía una expresión peligrosa que Rossi nunca había visto antes. «¿Cuánto?», preguntó Rossi directamente, decidida a enfrentar la amenaza de frente. $300, dijo Lombardi. «Más intereses acumulados desde septiembre. En total, aproximadamente $400. Era una suma imposible, más dinero del que Rossi había visto en su vida entera. «No tengo esa cantidad», dijo simplemente. «Lo sabemos», dijo Jasper, y había satisfacción en su voz. «Por eso hemos venido con una propuesta alternativa». «¿Qué tipo de propuesta?» «Puedes cumplir con tus obligaciones contractuales originales», dijo Jasper. «Casarte conmigo, como se acordó originalmente. Eso cancelaría la deuda completamente». El silencio que siguió fue tan tenso que Rossi podía escuchar su propio corazón latiendo. «Jamás», dijo finalmente. «Entonces», dijo Lombardi, «tendremos que proceder con acciones legales. Y señorita Watson, debo advertirle que la ley está de nuestro lado». «¿Qué ley?», preguntó una nueva voz. Todos se volvieron para ver a Cyrus acercándose a caballo, claramente habiendo cabalgado duro al ver a los visitantes no deseados. Su rostro estaba calmado, pero Rossi podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «Taylor», dijo Jasper, su confianza aparente vacilando ligeramente. «Qué conveniente que estés aquí». Cyrus desmontó y se colocó inmediatamente al lado de Rossi, su presencia sólida y reconfortante. «¿Qué quieren?», preguntó directamente. «Justicia legal», respondió Lombardi. «La señorita Watson ha incumplido un acuerdo contractual y debe restitución». «¿Qué acuerdo contractual?». «Su correspondencia con el señor Patel constituye un contrato matrimonial implícito». «Muéstreme el documento», interrumpió Cyrus. Lombardi vaciló. «Bueno, no hay un documento formal por se, pero el precedente legal, no hay precedente legal», dijo Cyrus firmemente, «porque no hay contrato legal. Cartas entre dos personas no constituyen documentos legalmente vinculantes, especialmente cuando una de las partes rechazó públicamente cumplir con los términos». «Eso no cambia el hecho», intervino Jasper, «de que incurrí en gastos basándome en sus promesas». «¿Qué gastos?», preguntó Cyrus. «¿Y tiene recibos para probar estos supuestos gastos?». La confianza de Jasper comenzó a desmoronarse visiblemente. «Además», continuó Cyrus, «incluso si hubiera un contrato válido, lo cual no lo hay, la señorita Watson pronto será mi esposa. Cualquier obligación prematrimonial se convertiría en mi responsabilidad legal disputar». «¿Tu esposa?». Jasper se puso rojo de ira. «No puedes casarte con ella.
Está claramente embarazada con la cría de otro hombre. El bebé de la señorita Watson será mi hijo adoptivo, dijo Cyrus tranquilamente. Y cualquier hombre que tenga problemas con eso puede discutirlo conmigo directamente. La amenaza implícita en sus palabras era clara, y varios de los hombres que habían venido con Jasper comenzaron a verse incómodos. Esto no ha terminado, dijo Jasper finalmente. Pero las palabras sonaron vacías. Sí, ha terminado, respondió Cyrus. Y si regresa a mi propiedad sin invitación, o si continúa acosando a mi futura esposa, lo trataré como lo que es allanamiento y intimidación. Mientras los hombres se montaban en sus caballos para irse, Jasper se volvió una última vez. Mark mis palabras, Taylor. Esta mujer traerá desgracia a tu nombre. Ya lo ha hecho antes. Cyrus se acercó un paso y su voz fue peligrosamente tranquila cuando respondió: la única desgracia aquí es un hombre que no puede honrar sus propias palabras y que culpa a otros por su propia falta de carácter. Después de que los hombres se fueran, Rosie se encontró, temblando, no de frío, sino de la adrenalina del enfrentamiento. Cyrus la tomó gentilmente en sus brazos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Ahora sí, respondió Rosie. Pero Cyrus, ¿y si encuentran una manera legal de causarnos problemas? No la encontrarán, dijo Cyrus firmemente. Pero incluso si la encontraran, enfrentaremos cualquier cosa juntos. Mientras entraban a la casa, con María fusionando sobre el estrés que el encuentro podría haber causado al bebé, Rosie se dio cuenta de que había pasado otra prueba. Había enfrentado su pasado directamente, había defendido su futuro y había salido más fuerte del otro lado. Pero en algún lugar profundo de su corazón, sabía que Jasper Patel no se rendiría tan fácilmente, y la verdadera prueba de todo lo que había construido con Cyrus aún estaba por venir. El 23 de diciembre de 1882, cuando el invierno había pintado el desierto con tonos plateados y el aire matutino cortaba como cuchillos de hielo, Rosie despertó con las primeras contracciones. El bebé, como si hubiera estado esperando el momento más dramático posible, había decidido que era hora de hacer su entrada al mundo. María, llamó suavemente, tocando el vientre donde una contracción había pasado como una ola. Creo que es hora. María, que había estado durmiendo en la habitación contigua durante las últimas 2 semanas preparándose para este momento, se despertó inmediatamente. En cuestión de minutos, la casa se transformó en un centro de actividad controlada pero urgente. Cyrus, gritó María hacia el dormitorio principal, ve a buscar al doctor Martínez del pueblo y dile que se apure. ¿Tan pronto?, preguntó Cyrus, apareciendo en la puerta con el cabello desordenado y la preocupación escrita en cada línea de su rostro. Los bebés vienen cuando quieren venir, respondió María prácticamente, ya organizando toallas limpias y agua caliente. No cuando es conveniente para nosotros. Mientras Cyrus se vestía rápidamente para el viaje al pueblo, Rosie sintió otra contracción, más fuerte que la primera. Se aferró al marco de la cama, respirando profundamente como María le había enseñado. ¿Cuán lejos están?, preguntó María, observando el rostro de Rosie con ojos experimentados. Tal vez 10 minutos, logró decir Rosie cuando pasó la contracción. Entonces tenemos tiempo, pero no mucho, murmuró María. Ramón gritó hacia la cocina donde el capataz ya estaba preparando café, habiendo sido despertado por la conmoción. Si el doctor Martínez no está en el pueblo, ve a buscar a la partera, señora Gutiérrez. Sí, señora, respondió Ramón, claramente incómodo con la idea del parto, pero decidido a ayudar. Cyrus apareció completamente vestido, sus botas resonando en el piso de baldosa mientras se acercaba a Rosie. ¿Cómo te sientes?, preguntó, tomando sus manos en las suyas. Asustada, admitió Rosie honestamente. Pero también lista. Después de todos estos meses, finalmente voy a conocer a mi bebé. A nuestro bebé
corrigió Cyrus gentilmente, besando su frente. Voy a cabalgar más rápido de lo que nunca he cabalgado. Estaremos de vuelta antes de que te des cuenta. Ve, le dijo Rosy, apretando sus manos una vez más antes de soltarlas. María está aquí. Estaré bien. Pero mientras Cyrus y Ramón partían en caballos hacia el pueblo, ninguno de ellos sabía que otros jinetes ya estaban en camino al rancho, con intenciones muy diferentes. Jasper Patel había pasado los últimos días desde su confrontación con Cyrus bebiendo en el salón de Alamogordo y construyendo su resentimiento. La humillación pública que había sufrido cuando Cyrus había desmontado sus amenazas legales había fermentado en algo más peligroso que la simple avaricia. Ahora era odio puro, alimentado por whisky y la vergüenza de haber sido superado por un medio salvaje frente a testigos. No voy a permitir que se salga con la suya, le había dicho a Caleb Lombardi la noche anterior, su voz espesa por el alcohol. Esa mujer me debe, y voy a cobrar lo que es mío. Jasper, había intentado razonar el abogado. Legalmente no tenemos base para al diablo con la legalidad. Había rugido Jasper. A veces un hombre tiene que tomar lo que es suyo por la fuerza. Ahora, mientras el sol comenzaba a salir sobre las montañas, Jasper cabalgaba hacia el rancho, acompañado no solo por Lombardi, sino por 3 hombres que había contratado en el salón. Eran tipos duros, forasteros que no tenían conexiones con la comunidad local y que estaban dispuestos a hacer cualquier trabajo por el dinero adecuado. Recuerden, les había dicho mientras se preparaban para partir, no queremos lastimar a nadie si podemos evitarlo. Solo queremos tomar a la mujer y llevarla donde podamos casarnos legalmente. Una vez que sea mi esposa, toda esta disputa legal se resuelve. ¿Y si el medio indio trata de detenernos?, había preguntado uno de los hombres, un tipo flaco con cicatrices en la cara que se hacía llamar Snake. Taylor no está, había respondido Jasper con satisfacción. Mis fuentes en el pueblo me dijeron que había asuntos de ganado que lo mantendrían fuera del rancho por la mayor parte del día. Lo que Jasper no sabía era que sus fuentes estaban equivocadas y que estaba cabalgando hacia una situación mucho más complicada de lo que había anticipado. En el rancho, las contracciones de Rosy se habían intensificado considerablemente. Ahora venían cada 5 minutos y María había comenzado a preparar la habitación para el parto inminente. Mija, le dijo a Rosy mientras la ayudaba a cambiar a una camisa de dormir más cómoda, este bebé tiene prisa. No creo que vayamos a esperar al doctor. ¿Has hecho esto antes?, preguntó Rosy, intentando mantener la calma mientras otra contracción la atravesaba. He ayudado a traer al mundo a 7 bebés, respondió María con confianza, incluyendo mis propios 3. Sabemos qué hacer. Fue en ese momento que escucharon el sonido de múltiples caballos acercándose a la casa. ¿Ya regresaron?, preguntó Rosy, esperanzadamente. María se asomó por la ventana y su rostro palideció. No, mija, es Jasper Patel otra vez, y esta vez trajo más hombres. Rosy sintió que su sangre se helaba, pero no de una contracción esta vez, sino de miedo puro. ¿Qué querrán? Nada bueno, murmuró María, moviéndose rápidamente hacia el armario donde sabía que Cyrus guardaba un rifle. Pero no van a conseguirlo. Los hombres se detuvieron frente a la casa con una arrogancia que hizo que los caballos piafaran y se inquietaran. Jasper desmontó y se dirigió directamente hacia la puerta principal, sus compañeros flanqueándolo como una escolta amenazante. «Señorita Watson», gritó Jasper, «sabemos que está ahí. Hemos venido a resolver este asunto de una vez por todas». María apareció en el portal, ahora sosteniendo el rifle de Cyrus con familiaridad, que sugería que sabía cómo usarlo. «El señor Patel», dijo con voz fría, «le dije la última vez que no era bienvenido aquí». «Y yo le dije», respondió Jasper, «que esto no había terminado. He venido a reclamar lo que es legalmente mío».
¿Y qué sería eso exactamente?, preguntó María, manteniendo el rifle en posición para que todos pudieran verlo. La señorita Watson me debe una deuda que no puede pagar en efectivo, explicó Jasper, hablando como si estuviera discutiendo el clima. Según la ley territorial, tiene derecho a pagar esa deuda mediante matrimonio conmigo. Esa no es la ley territorial, respondió María firmemente. Es la ley que estamos aplicando hoy, intervino Snake, su mano descansando en su pistola. Desde adentro de la casa, Rosie pudo escuchar cada palabra del intercambio. Otra contracción la golpeó, esta vez tan fuerte que tuvo que morder una toalla para evitar gritar. Cuando pasó, se las arregló para llegar a la ventana de su habitación. María, gritó hacia afuera, diles que no voy a ir a ningún lado con ellos. ¿Escucharon eso?, preguntó María con satisfacción. La señorita no tiene intención de acompañarlos. La señorita Watson, dijo Jasper, perdiendo la paciencia, no tiene elección en el asunto. Snake, Peters, vayan a buscarla. Fue entonces cuando María levantó el rifle completamente y lo apuntó directamente al pecho de Jasper. El primer hombre que ponga un pie en esta casa, dijo con voz tranquila pero mortal, saldrá en una caja de pino. Los hombres se detuvieron, claramente no habiendo esperado resistencia armada de una mujer mayor. Señora, dijo Lombardi nerviosamente, no queremos violencia, simplemente estamos ejecutando derechos legales. Los únicos derechos que van a ejecutar, interrumpió María, son el derecho a cabalgar lejos de aquí antes de que les vuele la cabeza. Suficiente. Rugió Jasper. Snake, Peters, Wilson, tomen a esa vieja. Lombardi, ve a buscar a la mujer. Fue en ese momento cuando la situación se volvió verdaderamente peligrosa. Los tres hombres contratados comenzaron a avanzar hacia el portal, sus manos moviéndose hacia sus armas. María retrocedió un paso, manteniendo el rifle firme, pero claramente consciente de que estaba superada en número. «Déjenla en paz», la voz vino de adentro de la casa, y para sorpresa de todos, Rosie apareció en la puerta. Estaba pálida y claramente en dolor, una mano sosteniendo su vientre enormemente hinchado y la otra aferrándose al marco de la puerta para apoyo. Pero había determinación en sus ojos que no había estado allí meses atrás. «Rosie, vuelve adentro», le suplicó María. «No», dijo Rosie firmemente. «Estoy cansada de que otros peleen mis batallas por mí». Se dirigió directamente a Jasper. «¿Qué quiere de mí exactamente?» «Quiero que cumplas con tus obligaciones contractuales», respondió Jasper, su confianza regresando al ver a su presa finalmente frente a él. «Vienes conmigo ahora, nos casamos en el pueblo, y toda esta situación desagradable se resuelve. Y si me niego, entonces mis asociados aquí te van a ayudar a reconsiderar tu decisión». Rosie miró a los hombres armados, luego a María que aún sostenía el rifle, luego de vuelta a Jasper. Otra contracción comenzó a construirse, pero la ignoró, manteniendo su voz firme. «Señor Patel», dijo claramente, «he estado pensando mucho sobre nuestra situación desde su última visita». «Ah, sí», Jasper sonrió, claramente esperando una capitulación. «Sí, y me he dado cuenta de algo importante». «¿Qué?» «Me he dado cuenta de que usted no es un hombre de honor». El silencio que siguió fue tenso. Jasper se puso rojo de ira. «¿Cómo te atreves? Un hombre de honor», continuó Rosie, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra, «no amenazaría a una mujer embarazada. Un hombre de honor no contrataría pistoleros para intimidar a una anciana indefensa. Un hombre de honor no intentaría forzar un matrimonio bajo amenaza de violencia. Tú eres quien no tiene honor», rugió Jasper. «Llegaste aquí embarazada con la cría de otro hombre». «Sí», dijo Rosie simplemente. «Llegué aquí embarazada, llegué aquí desesperada, llegué aquí rota. Pero desde entonces he aprendido la diferencia entre los hombres que aprovechan la desesperación de otros y los hombres que ofrecen esperanza». Hizo una pausa.
respirando profundamente cuando otra contracción comenzó. Cuando pasó, continuó. Cyrus Taylor me vio en mi momento más bajo y vio algo que valía proteger. Usted me vio en mi momento más bajo y vio algo que podía explotar. Esa es la diferencia entre un hombre real y un cobarde. Suficiente charla, estalló Jasper. Snake, tómala. Nos vamos ahora. Pero antes de que Snake pudiera moverse, el sonido de cascos se escuchó en la distancia. No solo 2 o 3 caballos, sino muchos más. —¿Qué demonios? —murmuró Peters, mirando hacia el sendero. Lo que apareció por el sendero no era solo Cyrus y Ramón regresando con el doctor. Era Cyrus, Ramón, el doctor Martínez y al menos 10 otros hombres del pueblo, todos armados y cabalgando duro. Cyrus había encontrado al doctor rápidamente, pero en su camino de vuelta habían encontrado a varios vaqueros de ranchos vecinos que habían visto a Jasper y sus hombres cabalgando hacia el rancho Taylor con intenciones obviamente hostiles. La palabra se había extendido rápidamente, y antes de que Cyrus se diera cuenta, había adquirido una pequeña pose de hombres que respetaban tanto a él como a Rosie y que no iban a tolerar que forasteros amenazaran a miembros de su comunidad. «Jasper Patel», gritó Cyrus, mientras su grupo se acercaba, su voz llevando la autoridad de un hombre que había alcanzado el límite de su paciencia. «Apártate de mi casa y de mi mujer». Jasper se volvió para enfrentar a la pose que se acercaba, y Rosie pudo ver pánico comienzo a reemplazar su anterior confianza arrogante. «Taylor», gritó de vuelta, «esto es un asunto legal privado. No tienes derecho a interferir». «Tengo todo el derecho del mundo», respondió Cyrus, desmontando de su caballo con movimientos fluidos. «Cuando vienes a mi propiedad con pistoleros para amenazar a mi familia». Los otros hombres también habían desmontado, formando un semicírculo alrededor de Jasper y sus asociados. Rosie reconoció a varios de ellos, el herrero del pueblo, 2 comerciantes locales, el sheriff deputy y varios rancheros vecinos. Hombres que tal vez habían juzgado al principio, pero que ahora estaban allí para defenderla. «Señor Patel», dijo el deputy sheriff Martínez, acercándose con autoridad oficial, «he recibido informes de que usted está involucrado en actividades criminales, intimidación, amenazas, intento de secuestro». «Ridículo», protestó Caleb Lombardi. «Simplemente estamos ejecutando derechos contractuales legítimos». «¿Con pistoleros?», preguntó el herrero sarcásticamente. «¿Eso es cómo se ejecutan contratos ahora?». Snake y sus compañeros habían comenzado a verse muy nerviosos. Estar superados en número 2-1 no era parte del plan, especialmente cuando algunos de los hombres que enfrentaban eran representantes oficiales de la ley. «Miren», dijo Snake, levantando las manos lentamente, «no queremos problemas con la ley. Solo estamos trabajando para el hombre que nos paga». «Entonces sugiero», dijo el deputy Martínez firmemente, «que encuentren un nuevo empleador, porque este va a pasar los próximos días en la cárcel». «No pueden arrestarme», protestó Jasper. «No he hecho nada ilegal. Allanamiento, intimidación, amenazas con armas», enumeró el deputy, «y eso es solo lo que he presenciado en los últimos 5 minutos». Fue entonces cuando Rosie sintió la contracción más fuerte hasta ahora, una que la hizo doblarse y jadear audiblemente. Martínez se separó inmediatamente del grupo y se dirigió hacia ella. «Señora Taylor», dijo, usando el nombre que pronto sería oficialmente suyo, «necesitamos llevarla adentro inmediatamente». «¿Señora Taylor?», repitió Jasper con incredulidad. «Ella no es la señora Taylor. No están casados». «Pronto lo estarán», dijo el doctor Martínez firmemente. «Y ahora mismo tengo una paciente en trabajo de parto que necesita atención médica inmediata». Cyrus se acercó rápidamente a Rosie, tomándola gentilmente en sus brazos. «¿Cómo estás?», preguntó suavemente. «Mejor ahora que estás aquí», murmuró ella contra su pecho.
Esto no puede estar pasando, rugió Gasper, claramente perdiendo control completamente. Esa mujer es mía. Me debe dinero. Tienen un contrato. Lo único que tienes, dijo Cyrus, volviéndose para enfrentar a Jasper una última vez, es una obsesión enferma con una mujer que claramente nunca te quiso. Y si vuelves a acercarte a ella, a mí o a nuestra familia, no será el deputy quien se ocupe de ti, seré yo. La amenaza fue entregada con tal finalidad que incluso Snake dio un paso atrás. Deputy, dijo el herrero, creo que es hora de que estos forasteros encuentren alojamiento en la cárcel del pueblo. Estoy de acuerdo, respondió Martínez. Señores, están bajo arresto. Mientras el deputy y varios de los otros hombres comenzaron a rodear a Jasper y sus asociados, Cyrus llevó a Rosie hacia la casa, seguido de cerca por el doctor Martínez y María. ¿Cómo están las contracciones?, preguntó el doctor mientras entraban. Muy cerca, logró decir Rosie. Creo que el bebé quiere nacer hoy. Entonces será mejor que nos preparemos, dijo el doctor con una sonrisa. Porque después de todo este drama, creo que este pequeño merece hacer una entrada tranquila al mundo. Mientras se dirigían hacia la habitación, Rosie pudo escuchar a través de la ventana abierta el sonido de Jasper siendo esposado y llevado, sus protestas desvaneciéndose en la distancia. Se acabó, murmuró Cyrus en su oído. Sí, acordó Rosie, sintiendo otra contracción comenzar, y apenas está comenzando. Horas después, cuando los gritos de un bebé recién nacido llenaron la casa del rancho, Rosie Watson sostuvo a su hija en sus brazos y supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Había enfrentado a sus demonios, había defendido su futuro y había salido del otro lado no solo intacta, sino triunfante. Su transformación estaba completa. 6 semanas después del nacimiento de Isabel María Taylor, la pequeña había traído una alegría indescriptible al rancho. Con sus ojos verdes como los de su madre y una mata de cabello rubio, había conquistado no solo los corazones de Cyrus y Rosie, sino de toda la comunidad que había venido a conocer y respetar a su madre. Es perfecta, susurraba Cyrus cada mañana mientras observaba a Rosie amamantar a su hija. Las dos son perfectas. La boda se había planeado para el 14 de febrero de 1883, el día de San Valentín, en la nueva iglesia que la comunidad había terminado de construir. El reverendo Morrison había oficiado la ceremonia, y sorprendentemente incluso su esposa Cordelia había asistido, ofreciendo disculpas genuinas por su comportamiento inicial. Juzgué mal tu carácter, le había dicho a Rosie la semana antes de la boda. Has demostrado ser exactamente el tipo de mujer que nuestra comunidad necesita, fuerte, digna y dedicada a su familia. El día de la boda, Rosie se había vestido con un hermoso vestido azul cielo que María había cosido especialmente para la ocasión. Isabel, ahora robusta y saludable, había dormido pacíficamente en los brazos de María durante toda la ceremonia. Cyrus Taylor, había preguntado el reverendo, tomas a Rosie Watson como tu esposa legítima para amarla y protegerla todos los días de tu vida. Sí, había respondido Cyrus, su voz clara y firme. Y prometo amar a Isabel como si fuera mi propia sangre. Rosie Watson, tomas a Cyrus Taylor como tu esposo legítimo para amarlo y apoyarlo todos los días de tu vida. Sí, había susurrado. Rosie, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, con todo mi corazón. Cuando se besaron como marido y mujer, toda la iglesia había estallado en aplausos. Incluso el viejo Ramón había tenido que secarse los ojos discretamente. La recepción se había celebrado en el rancho, con mesas largas bajo las estrellas del desierto y música que había durado hasta el amanecer. Los vecinos habían traído comida, regalos y sobre todo, aceptación genuina para la familia Taylor.
¿Te arrepientes alguna vez?, le había preguntado Cyrus a Rosie mientras bailaban bajo la luna llena, Isabel durmiendo pacíficamente en su cuna cerca de la pista de baile improvisada. Rosie había mirado a su alrededor, a María y Ramón riendo juntos, a los vecinos que habían venido a celebrar su felicidad, a su hija perfecta, a este hombre extraordinario que había visto en ella algo que valía amar. Jamás había respondido, ni de un solo momento que me trajo hasta aquí contigo. Meses después, mientras Rosie escribía en su diario al final de un día perfecto, reflexionaba sobre el viaje increíble que la había llevado desde la humillación, en una estación de tren, hasta la felicidad completa en los brazos de un hombre que la amaba incondicionalmente. Querido diario, escribió, hoy Isabel dijo su primera palabra papá, mirando directamente a Cyrus. Su rostro se iluminó como si hubiera recibido el regalo más precioso del mundo. Y supongo que lo había recibido. A veces pienso en esa mujer aterrorizada que bajó del tren hace casi un año, embarazada y desesperada. Ella pensaba que su vida había terminado. No sabía que apenas estaba comenzando. He aprendido que a veces las peores cosas que nos pasan son las que nos llevan a las mejores. Si Thomas no me hubiera abandonado, nunca habría venido a Nuevo México. Si Jasper no me hubiera rechazado, nunca habría conocido a Cyrus. Si no hubiera tocado fondo, nunca habría descubierto lo fuerte que realmente era. Ahora soy Rosie Taylor, esposa de un hombre bueno, madre de una niña hermosa, miembro respetado de una comunidad que me ha aceptado completamente. He encontrado mi lugar en el mundo, y es exactamente donde pertenezco. Mañana Cyrus y yo vamos a comenzar a construir la escuela que el pueblo necesita. Isabel tendrá educación, oportunidades y sobre todo sabrá que es amada no por las circunstancias de su nacimiento, sino por quien es. A veces las bendiciones vienen disfrazadas de maldiciones. A veces tienes que perder todo para encontrar lo que realmente importa. Y a veces la salvación viene en la forma de un guerrero silencioso que ve en ti lo que ni siquiera tú sabías que estaba ahí. Soy la mujer más afortunada del mundo. Mientras cerraba el diario y se preparaba para dormir al lado de su esposo, con su hija durmiendo pacíficamente en la cuna al lado de su cama, Rosie Taylor sonrió. Había encontrado su hogar, su familia y su felicidad para siempre. La historia había terminado exactamente como debía, con amor, esperanza y un futuro brillante extendiéndose ante ellos como el vasto cielo del desierto de Nuevo México. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte.